En este momento estamos comenzando con la segunda sesión de lo que es el taller de análisis de falla de rodamientos, viendo específicamente después ya en lo que impacta la lubricación. ¿Ok? Les doy la cordial bienvenida. Mi nombre es José Luis Leal. Estaré con ustedes durante la jornada de hoy. Nos quedan esta y la de la próxima semana. Me dicen que nos escucha. No sé si los demás me escuchan. Pareciera ser que tienes ahí problemas, José, Ronald. se escucha claro, se escucha ¿Perdón? claro. Ah, perfecto. Se escucha muy bien, así que ahí tienes que arreglar tu audio y a los demás les voy a pedir que apaguen sus micrófonos o si no, lamentablemente, si siguen prendiendo sus micrófonos, van a tener que ser expulsados de la reunión para no interrumpir a los demás, ¿ya? Todas las preguntas que tengan las pueden ir escribiendo en el chat. Mónica estará con ustedes viéndolas, ¿ya? Así que sean todos bienvenidos, ¿ok? Y les vuelvo a pedir, por favor, que paguen sus micrófonos. Yo voy a apagar mi cámara para poder tener la mejor conectividad con ustedes y cualquier cosa que ustedes necesiten, ahí van escribiendo en el chat. ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Mónica, ¿estás ahí, no es cierto? ¿Me escuchas bien tú? ¿Debemos estar trabajando juntos? Sí, José, Ah, sí, perfecto. perfecto. Muchas gracias. Ok, entonces, para las personas que no estuvieron la primera sesión, el objetivo de este taller es poder analizar, ver cuál es el esquema para efectuar correctamente un análisis de fallas, en este caso de fallas, aplicado particularmente a los rodamientos. Y cuando digo particularmente a los rodamientos es porque existe una forma particular de poder enfrentar este tipo de situaciones o este tipo de estudios que discrepan o se diferencian a los análisis convencionales de falla que tú podrías realizarlo a un proceso, a una máquina o a otro elemento de máquina. ¿Por qué? Porque el rodamiento particularmente utiliza para su análisis la norma ISO. ¿Ok? Y particularmente dentro de la norma ISO es la 15243, que hoy día está en versión 2017. ¿Por qué esto es lo único válido? Porque si tú quieres utilizar otro elemento para efectuar un análisis de falla, te vas a encontrar con explicaciones subjetivas de por qué crees tú que pudo haber fallado el tal o cual rodamiento. Y la diferencia está en que la norma ISO te da la posibilidad de lograr una respuesta objetiva del por qué ha fallado ese elemento de máquina. Y eso de alguna manera también ordena y te orienta directamente a saber por qué y cómo corregirlo para que no vuelva a ocurrir. Ahora, ¿la norma incluye todas las fallas que pueden existir en rodamientos? No, no incluye todas, podrían haber otros motivos, pero sí te permite tener un amplio espectro. En la clase anterior, que está ya cargada en la página de YouTube de Interform Latinoamérica, expliqué por encima, muy introductoriamente, lo que era un rodamiento, porque en el taller anterior que hicimos hace unos meses atrás, hace el año pasado particularmente, hablamos ya fuertemente de lo que eran los rodamientos y ahí tú puedes ver directamente y profundizar para qué se utilizan los rodamientos, que en el fondo están para poder minimizar la fricción de los equipos, pero un rodamiento no, no hace un buen trabajo si no tiene un buen lubricante, ¿ya? De hecho, te podría decir que una de las preguntas que más me hacen las personas que están ligadas al mundo del mantenimiento, cuando quieren escoger un rodamiento, me dicen, oye, José, ¿este rodamiento me soportará la carga de tantos kilonewton? ¿Me soportará la carga o peso o fuerzas tanto? Entonces, uno podría responder viendo el manual y diciendo, a ver, la carga dinámica que tiene
el rodamiento como capacidad máxima es tantos newton o kilonewton y la capacidad dinámica, estática y dinámica son tantos y tú comparas y te voy a decir de que el rodamiento tiene una alta capacidad de carga para lo que son los equipos rotativos, por decirlo. Una alta capacidad de carga. El problema es que la carga es un tema, pero si tú un rodamiento tiene una capacidad, por ejemplo, de soportar 10.000 kilonewton, por dar un valor, pero no lo lubricas, el rodamiento no va a ser capaz ni siquiera de soportar un newton. ¿Por qué? Porque se empieza a generar un roce interno que hace de que el rodamiento se degrade rápidamente y falle. ¿Ok? Vamos a apagar los micrófonos y si vuelven a prenderlos, lamentablemente vamos a tener que sacarlos de la reunión. Así que no se olviden, por favor, mantener los micrófonos apagados. Entonces, les comentaba de que los rodamientos, si no se lubrican, no tienen capacidad de soportar carga. Entonces, la lubricación es un elemento muy, muy importante, muy sensible para evitar la falla. No te olvides de que estamos viendo cómo se analizan fallas. Entonces, tú podrías tener ciertas capacidades de carga en los rodamientos, pero esta capacidad de carga va a ser finalmente lograda siempre y cuando tú tengas un lubricante que te permita separar correctamente las piezas. Y veíamos de que cuando se analiza la falla de un rodamiento, se debe analizar por elementos, ¿ya? Ver huellas en los elementos rodantes, en las pistas internas, pistas externas, en las jaulas o canastillos, ¿ok? Ahora, ¿por qué analizar un rodamiento? ¿Por qué es importante analizar la falla de un rodamiento? Eso es porque se supone que la expectativa de un equipo es que dure la mayor cantidad de tiempo posible. Un rodamiento, decíamos de que podría estar dentro de los tres grandes grupos, que son los rodamientos pequeños, ¿ya? Es decir, de dimensión pequeña, dimensión media, o rodamientos XL o grandes, por decir, ¿ya? Rodamientos pequeños cuyo diámetro de eje es menor a 50 milímetros. Los medianos están entre 50 milímetros, ¿ya? Y 200 milímetros. Y los rodamientos grandes son cuyo diámetro de eje está sobre los 200 milímetros. Entonces, hay un acuerdo que en el aspecto industrial, un rodamiento estadísticamente te dura aproximadamente entre 3 a 4 años, es decir, entre 20.000 a 40.000 horas de funcionamiento. Si un rodamiento está durando un periodo de 3 a 4 años o más, podríamos decir de que su vida útil y la vida útil nace desde que el rodamiento es fabricado, ¿ya? Fabricado e instalado y finalmente retirado por el motivo que sea y ya no te va a servir. Si el rodamiento dura un periodo de entre 3 a 4 años, podríamos decir de que su muerte es natural, por decirlo de alguna manera. Pero si el rodamiento está fallando y lo tienes que retirar al cabo de un año o 2 años o menos, podríamos decir de que estamos en presencia de un término de vida útil prematuro y debes, de alguna manera, si no quieres que te vuelva a ocurrir que el rodamiento o la aplicación tienes que mejorarla. ¿Ok? Hay que mejorarla. Por lo tanto, por lo tanto, debe ser, en este caso, que debes y te invito a que revises el por qué. Ahora, ¿cómo puedes evitar que esto vuelva a ocurrir? Con un buen análisis, porque el impacto de un rodamiento no está en el valor del rodamiento, sino en el lucro cesante de la máquina. Entonces, estuvimos viendo el porqué de efectuar un análisis de falla y hacíamos un comparativo entre el cálculo de vida útil, ¿ok? Que debiese tener un rodamiento, que esto se calcula a través de esta fórmula, y de hecho esta fórmula se puede corregir, algunas marcas la corrigen con algunos factores donde la lubricación es factor importante, pero esta fórmula no considera aspectos de fabricación, de selección, de transporte, metrología, aspectos
de montaje, sí de lubricación, alineación, operación o de montaje, no están implícitos en esa fórmula. Y en la clase anterior explicábamos y desglosábamos en detalle el por qué. ¿Ok? Después, cuando analizábamos el entorno de trabajo de un rodamiento, el entorno de trabajo siempre es un poco áspero, un poco agresivo, dista mucho de lo que pudiese ser algo idóneo o el paraíso de los rodamientos porque te vas a encontrar con contaminación, con cargas y temperaturas elevadas, con periodos de reengrase inadecuados, ¿ok? Con vibraciones presentes. O sea, no existe el paraíso de los rodamientos. Y veíamos de que existen diversos modos de falla, ¿ya? Y que una falla podría impactar en en un cierre de trabajo inoportuno de un equipo. Ahí veíamos algunos casos, ¿ya? Bien, hablábamos de las huellas que dejan los rodamientos al momento de trabajar, siendo ese el primer patrón a inspeccionar cuando tú haces un análisis de falla. Y nos quedamos en esta lámina, que va a ser la lámina con la que vamos a comenzar ya de manera directa en la clase de hoy día. Entonces, antes de entrar en detalle con esta lámina, les voy a mostrar una pizarra, ¿ya? A ver si me deja. Voy a cerrar pizarra. Voy a compartir con ustedes ahí. Hola Máximo, te pido que apagues tu cámara, por favor. Muchas gracias. Máximo Zulca, muchas gracias. O si no, lo detengo yo acá. Voy a colocarles a ustedes la siguiente. A ver si me permite colocar una pizarrita. Ah, ok. Ahí estoy con pizarra clásica. Mira, en esta pizarra voy a colocar el siguiente esquema. El taller busca poder saber por qué fallan los rodamientos, el por qué. Entonces, se supone de que para poder saber el por qué, yo necesito tener primero la evidencia. ¿Y qué es la evidencia? Es el residuo o el resto del rodamiento. ¿Ok? Entonces, la evidencia es el rodamiento. Después, para saber el por qué, teniendo la evidencia, es importante tener, en este caso, información, levantar información de proceso. Cabe señalar que yo voy a compartir con ustedes a quienes aprueben el examen, porque este taller va a tener una certificación al final, les voy a regalar un protocolo de análisis de falla, ya un protocolo que yo diseñé, donde te explico paso a paso qué tienes que hacer para hacer un buen análisis de falla, pero paso a paso. Así que no te puedes perder esa información. Anota tu asistencia en la lista. Te invito a que estudies y revises las clases para que te vaya bien en el examen también. Entonces, hace usted un correcto levantamiento de información y la evidencia. Y después, en paralelo, utilizas la norma ISO 15243. La norma ISO 15243 te va a orientar para poder identificar ya con estos tres elementos, generar hipótesis. La hipótesis viene a ser una suposición de por qué falló. Es decir, la hipótesis hace una suposición. Suposición. Esta hipótesis, que es una suposición, para que sea y esté cerca de la realidad de la falla, tiene que haber una congruencia y una relación lógica entre la muestra evidenciada, entre la información que te está entregando de por qué el contexto operacional de la falla y la norma. Y esta hipótesis es objetiva y esta hipótesis te tiene que llevar a una propuesta de mejora. Bien, entonces, volviendo a la lámina que estamos estudiando, indicábamos de que
El modo de falla inicial era fatiga, después hablábamos del desgaste, de la corrosión, erosión, deformación plástica y agrietamiento. Estos son los 6 modos de falla madre, por decirlo de alguna manera, o base, que después algunos se subdividen. Ahora, qué es un modo de falla? Bien, ¿qué es un modo de falla? Volvemos a la pizarra, volvemos a la pizarra, voy a borrar lo que tengo acá, borrar todos los dibujos, y se supone de que tú tienes acá el rodamiento que ha fallado, es decir, rodamiento en falla o fallado, siniestrado. Este rodamiento fallado, antes de que esté en esta situación, el rodamiento estaba en operación. Ocurrió algo en el tiempo de que el rodamiento en operación se convirtió en un rodamiento que no está en operación porque ha fallado. Y este rodamiento que tiene una falla presente, debe haber existido un modo que llevó a esta falla. Es decir, este modo, este modo no me indica cuál fue la causa de la falla, pero sí me dice el por qué falló. Me explico. Imagínate, imagínate que yo tengo un rodamiento que no lo he lubricado. O sea, no lo lubriqué. La lubricación no se efectuó. Y el modo de falla finalmente no fue el modo de falla, no fue el no lubricar, sino que el modo de falla fue un desgaste, un desgaste extremo que pudo haber sido después convertido eso en fatiga, etcétera. Y ese desgaste es lo que llevó ese modo de falla a que finalmente el rodamiento se desintegrara y dejara de funcionar. Entonces, el modo de falla es lo que de alguna manera explica físicamente lo que ocurre con el rodamiento antes de fallar, pero el por qué es lo que tenemos que encontrar finalmente, ya sea por lubricación u otro motivo. Entonces, los modos de falla que están en la norma ISO 15243 son estos 6. Y conversábamos de primera en el aspecto de la fatiga, y aquí vamos a empezar a profundizar en algunos conceptos, es que la fatiga, cuando tú desarmas un rodamiento o estás en presencia de un rodamiento siniestrado y te encuentras con estas grietas, te encuentras con estas grietas, aquí estamos viendo, yo creo que más de alguno que tenga experiencia en mantenimiento, que le ha tocado ver rodamientos siniestrados, más de alguno ha visto este tipo de huellas, ¿ok? Este tipo de huellas. Entonces, cuando tú te encuentras con ese tipo de huellas, acá la estructura consiste en que, uno, tengo la evidencia. Dos, analizo, analizo físicamente, visualmente la evidencia, entonces hago una inspección de la evidencia y con esa inspección determino, ¿no es cierto?, el modo de falla, el modo de falla. Ahora, para la inspección, antiguamente, hace unos 10 años atrás o menos, era común encontrar personas que hacíamos estos análisis de falla y utilizábamos lupa de amplificación de visual, una muy buena iluminación y con lupa nosotros íbamos físicamente tomando nuestras notas en nuestro cuadernito. Hoy día, esta inspección, una de las situaciones más viables es utilizar fotografía. De hecho, cuando me toca a mí hacer de repente eh, análisis de fallas a distancia, teleanálisis de análisis de fallas, que a veces no tengo la posibilidad de tener el, la muestra física en mis manos para poder hacer un análisis de falla, que sería lo ideal. Hoy día la tecnología te permite, a través de las imágenes, poder tener esta fotografía. Entonces, al tener esta fotografía,
o varias fotografías, tú puedes hacer zoom, tal como lo estoy haciendo en estos momentos, y puedo analizar las grietas como son, como un efecto lupa. Entonces, cuando yo hago esa grieta, una amplificación de la imagen, yo puedo verificar de que aquí existe una pérdida de material y una profundidad importante, quizás de 1 o 2 milímetros, al analizar la pista interna del rodamiento, del suaro interior. Si analizo las bolitas o los rodillos, me puedo encontrar con esta misma figura, ¿ok? O la pista externa también. Yo digo, el modo de falla en este caso es fatiga subsuperficial. Esto, la norma ISO te dice de que si tú te encuentras con este tipo de deformaciones internas en la falla de un rodamiento, esto derechamente se cataloga sin ninguna duda como una fatiga subsuperficial. Entonces, como yo ya sé, mira, aquí tengo otra fatiga subsuperficial. Como yo ya sé, al ver esta imagen, qué es una fatiga subsuperficial, la importancia ahora es saber por qué estas fatigas ocurren y cómo yo puedo evitar de que mi rodamiento tenga una fatiga subsuperficial en el futuro. Entonces, la fatiga subsuperficial, es decir, la fatiga que se inicia por debajo de la superficie, y lo conversábamos la semana pasada, que esto es lo mismo que en las carreteras, que cuando tú tenías una carretera con, con pavimento, con cemento, va pasando la carretera, ¿ok? El camión, si excede el tonelaje permitido de paso, la carretera se empiezan a generar cráter, hoyos, ¿ah? Cráter, agujeros, hoyos, rupturas del pavimento, y empiezan a salir, y la carretera se empieza a generar situaciones de mal estado, y es porque la fatiga por sobrecarga en el cemento es una fractura o microfractura que se da en la parte interna y se empieza a descascarar hacia la superficie por sobrecarga. Entonces la pregunta que tú te puedes decir, perfecto, ok, tú me dices que con la evidencia yo obtengo una imagen a inspeccionar y aquí ya hemos identificado con esta imagen, para este ejemplo en particular, de que es una fatiga subsuperficial, que viene a ser el modo de falla descrito acá. Ahora la pregunta es, bueno, ¿por qué se generó, la cuarta pregunta o el cuarto paso, es decir, bueno, ¿por qué se generó esa fatiga? La causa. Entonces las fatigas, la causa más común de la fatiga subsuperficial es porque hubo una sobrecarga en el equipo por mucho tiempo. Y esa sobrecarga podría ser o se podría dar porque coloqué un rodamiento con menor juego que el que necesitaba, el lubricante no fue capaz de separar la película, no fue capaz de separar las piezas y empezaron a ver. Entonces, este tipo de fallas se da habitualmente por problemas de sobrecarga en la aplicación, una cavitación, ya, una sobrecarga en el sistema de acoplamiento de poleas. Entonces, hay que identificar de dónde pudo haber venido esa sobrecarga. Y después vamos a hablar más adelante de cómo hacer una investigación. ¿Ok? En cambio, si yo quiero analizar cuál es la diferencia existe entre la fatiga subsuperficial y la fatiga en la superficie, la fatiga en la superficie, fíjate de que tiene la particularidad es que tiene desgaste en algunas zonas y después tiene un micro descascarillado, ya que este es un micro descascarillado. Acá vemos algunas grietas un poquito más profundas y tú dices, oye, pero ¿podría yo confundirla con fatiga iniciada en la superficie? En la subsuperficie, perdón. No, no se pueden mezclar porque se pierde material, existe una mezcla entre desgaste y pérdida de material, y esta es fatiga iniciada en la parte superficial. Entonces, ok, hemos encontrado un segundo modo de falla, que por una parte ya puedo identificar la diferencia entre subsuperficie y superficie. La fatiga iniciada por debajo de la superficie es por sobrecarga, y la que pasa en la superficie no es por sobrecarga, es porque la película lubricante es por debajo de lo que yo necesito para poder lubricar. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque aquí tenemos una aplicación que tiene que ver directamente con la lubricación, ¿ok? Y tú me dices, ¿cómo yo podría tener este problema en mis equipos? O sea, si tú destapas un equipo que vibracionalmente, ¿ya?, te arroja de que la falla es inminente por el aumento de vibraciones,
¿ok? O falla el equipo y lo tienes que retirar y empiezas a hacer análisis y te encuentras con estas huellas, te encuentras con con estas muestras y tú determinas de que el modo de falla es por fatiga superficial, tú automáticamente lo tienes que relacionar con problema de lubricación. A diferencia de la fatiga que comienza en la subsuperficie, que es por carga o sobrecarga, aquí derechamente el problema es de lubricación. Entonces, ¿cuál es la situación acá? Todos los lubricantes, en este caso la grasa, tanto la grasa como el aceite, tienen en su composición aceite o aceite base. Este aceite base, el aceite base tiene, aquí imaginémonos, vamos a hablar de las grasas particularmente, porque las grasas lubrican el 90% de los rodamientos que están instalados en el mundo. Entonces, una grasa lubricante tiene y es igual a aceite base más espesante más aditivos. Entonces, este aceite base tiene, que podría ser mineral, semisintético o sintético, tiene una viscosidad. Y la viscosidad es la capacidad que tiene el lubricante para separar, en este caso, las piezas o en este caso el rodamiento internamente. Esta viscosidad es, varía en función a la temperatura de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo tengo acá, por ejemplo, acá arriba, un gráfico, ¿ok? Y este es el gráfico de viscosidad y este es el gráfico de temperatura. Entre más alta sea la temperatura, la viscosidad va a tender a bajar, ¿ok? La viscosidad va a tender a bajar. Entonces, como la viscosidad va a tender a bajar, la viscosidad entre más baja sea, menos capacidad de separación tiene. Entonces, cuando tú haces un cálculo de lubricante, existe un factor que se llama el factor kappa. Y el factor kappa se calcula con qué cosa? Con la viscosidad que requiere una aplicación, que eso es un cálculo o es un dato de la aplicación. Es probable de que al momento de tú seleccionar un lubricante, ya sepas cuál es la viscosidad mínima que tú necesitas y con el lubricante que tú has escogido, vas a conocer la viscosidad que tiene el lubricante a esa temperatura. Entonces, aterricémoslo a un ejemplo. ¿Ya? Voy a sacar aquí la pantalla y te voy a mostrar lo siguiente. Dame un minuto. Mira, dame un minuto, por favor. Mira, imagínate, imagínate que tú tienes en tu planta, utilizas la grasa Interflon Grace MP 2 tercios, que en el fondo es una grasa que aquí la describe esta ficha técnica como una grasa multiusos de alta resistencia, ¿ok? Que tiene incorporada, como todas las grasas de Interflon, la tecnología MICPOL, ¿ya? Que después vamos a hablar en unos minutos más en qué consiste particularmente esta tecnología MICPOL. Entonces tú escoges esta grasa, aquí esta grasa te muestra una ficha técnica. Esta ficha técnica trae datos bastante interesantes. Por ejemplo, te dicen de que está compuesta de aceite mineral, espesantes y aditivos, y también esta tecnología MICPOL incorporada es de color café, color marrón, te da datos de densidad, te dice cuál es el rango de temperatura, donde temperatura ambiente e interna de trabajo, ¿no es cierto?, en la cual andaría bien, que es entre -30 y 145 grados Celsius, y fíjate que la viscosidad base es de 185 centistoke, ¿ya? Esa es la viscosidad base a 40 grados Celsius, ¿ok? Perfecto. A ver qué otro dato más me dicen. Bueno, te dan algunos datos, ¿ya? Algunos datos de pruebas que se han ido haciendo, ¿ya?
Por ejemplo, aquí te dicen el grado de corrosión que este tiene frente a presencia de metales, ¿ya? Este es el factor de velocidad, un factor alto, que es un factor que te indica cuál es el límite de velocidad de giro, que lo vamos a ver ya pronto. El punto de goteo es la temperatura donde ya se separa, en este caso sobre 280 grados Celsius, y ahí se separa el espesante del líquido, del aceite. El grado de NLGI está en tanto en grado 2 y 3 y otros datos más hacia abajo. Tiene complejo de litio como espesante. Lo que hace el complejo de litio la hace ser una grasa muy estable, a diferencia de otras grasas multipropósito que he visto, que utiliza litio simplemente, que es diferente el espesante de litio con el complejo de litio. Es una reja, el complejo de litio es una reja extremadamente poderosa, contiene muy bien el lubricante en su interior. Por eso esta grasa tiene un alto rendimiento, solamente por tener este tipo de espesante. Entonces, dijimos que era 185 centistoke la viscosidad. Entonces, volviendo al ejemplo acá, imagínate que esta grasa multipropósito, que a 40 grados Celsius, su viscosidad es de 185 centistoke, y el rodamiento trabaja a 60. Probablemente la viscosidad ya no va a ser a 185 centistoke, va a descender y es probable de que la viscosidad en este punto perfectamente se pueda dar en 60 o 70 centistoke. Entonces, si tú trabajas, por ejemplo, con el lubricante multipropósito de Interflow, la viscosidad es de 70 centistoke. Perfecto. Entonces tú colocas acá 70, porque es la viscosidad que te entregó el lubricante de Interflow. Entonces, tú dices, perfecto. ¿Y la viscosidad requerida cuánto es? Bueno, la viscosidad requerida para una aplicación debe ser previamente otorgada. ¿Ya? Ese dato de la viscosidad requerida es un dato que se sabe según la aplicación, es un dato entregado en los análisis. Entonces, habitualmente los rodamientos trabajan o requieren entre 10 a 20 centistoke, es el rango de viscosidad requerida en la gran mayoría de las aplicaciones industriales. Imagínate que es 15, perfecto, en este caso. ¿Ya? Divides 70 sobre 15 y 70 sobre 15 es 4,6. Es decir, el kappa es mucho mayor que 1, es 4,6. Y al ser 4,6, este es el espesor. Es decir, tú podrías saber eh, por qué se detuvo, en este caso, por qué hubo esa falla de desgaste o fatiga superficial. Entonces, cuando tú tienes fallas reales, lo que ocurre es que la temperatura, por motivos que se desconocen, que hay que investigar, no pudo haber sido quizás 60 grados y tocó la mala coincidencia de que en ese punto la temperatura pudo haber sido 70, 80, o el lubricante no tenía la misma capacidad del que estábamos viendo, ¿no? Y en vez de ser 70 realmente pudo haber sido 10. Yo tenía otro lubricante puesto en la aplicación y la temperatura se elevó tanto de que la lubricación tenía esta viscosidad en la realidad. Y eso es lo que ocurre. Entonces, el kappa 10 dividido 15 es menos de 1, se empieza a generar contacto metal con metal. Entonces, cuando hay contacto metal con metal, se empiezan a ver este tipo de huellas, ¿ya? Fatiga superficial, ¿ok? Entonces, es importante que en los modos de falla, en este caso, tanto la fatiga subsuperficial como la fatiga superficial, tú en primer lugar puedas identificar la diferencia entre ambas, entre ambas, entre ambas tipos de, de huellas, ¿ok? Primero que todo, y de decir, esta fatiga de material, tal cual, y lo voy a atribuir a sobrecarga. Y mi sobrecarga voy a ver por qué pudo haber existido un desbalance, una desalineación en la aplicación, una sobrecarga en la producción.
oye, justo coincidió de que hubieron golpes o el rodamiento que se montó venía con un juego menor al que necesitaba. Oye, pero no es fatiga subsuperficial, es fatiga superficial. Ah, ok, derechamente vamos a mejorar la aplicación lubricatoria. ¿Ok? Entonces, ya hemos profundizado un poquito más y te das cuenta de que la norma de alguna manera te dice, ah, mira, si te encuentras con esta imagen o con este tipo de muestras en la falla, el problema es tal y busca la corrección a través de esta aplicación. ¿Ok? Mónica, quiero cambiar ahora y pasar a otro modo de falla más profundo. No sé si hay alguna pregunta de este en particular. José Luis, en el momento tenemos solo una pregunta y dice, ¿el valor kappa se calcula a 60 grados? El valor kappa, muy buena pregunta. El valor kappa que tenemos acá siempre se tiene que calcular en función a la temperatura real de la aplicación, ¿ya? Temperatura real. Entonces, se supone de que aquí yo tengo un requerimiento de viscosidad, que eso se calcula. ¿M? Eso también se calcula, pero siempre es un dato. En la realidad siempre es un dato. Entonces, si la temperatura real es 60, bueno, acá colocaré la viscosidad a 60 grados del lubricante que estoy aplicando. Si fuera 50, coloco la viscosidad a 50. Si hubiese sido 40, que también hay rodamientos que si están muy bien lubricados van a trabajar a 40, aquí la viscosidad derechamente es 185 para este lubricante. ¿Mm? Eso, Mónica. Vale, salió otra pregunta y dice, ¿cómo se calcula la viscosidad requerida? Ah, la viscosidad requerida es un dato que, que te lo otorga, que te lo otorga, en este caso, el fabricante del equipo, ¿ya? Si por esas cosas de la vida tú no tienes el dato, tú no tienes el dato, lo que tú puedes hacer, lo que tú puedes hacer es con una tabla de aceite mineral, existen tablas, tú podrías estimar la viscosidad requerida, ¿ya? Yo podría después pasarles a través de María Teresa, vamos a buscar ahí esas tablas, y existen dos tablas, dos gráficos que tú en el primer gráfico colocas, por ejemplo, el radio medio o el diámetro promedio del rodamiento, la velocidad a la que está girando, y vas a obtener la viscosidad requerida para esa aplicación a 40 grados, y después se corrige a la temperatura real. Entonces, con estos dos gráficos, si es que no tuvieses el dato de fabricante, tú podrías obtener la viscosidad requerida. Vamos a ver con Interflow si existen esos gráficos u otros métodos para poder compartirles esa información si es que no la tuviesen. O a veces los rodamientos que están lubricados, ya sean equipos, dice finalmente cuál es la viscosidad que tú requieres ahí en la aplicación, Mónica. Listo, José Luis dice, por temas de fuga de retenes hemos tenido que aplicar lubricante de mayor viscosidad hasta llegar al próximo mantenimiento. ¿Qué podría pasar? Ah, sabes que se te cortó tu voz. Perfecto, mira, la pregunta dice, momentos, por temas de fuga de retenes Ajá. hemos tenido Ah, que aplicar lubricante de mayor viscosidad hasta llegar al próximo mantenimiento. Preguntan que qué podría pasar. muy buena pregunta, pero excelente pregunta. Mira, para eso voy a mostrar la pizarra. Pizarrita, pizarrita. A ver, no me deja. Si no, no me deja. Voy a colocarlo en la misma aplicación. Ya.
Resulta, resulta de que, imagínate, tú tienes tu eje, acá tienes tu rodamiento, y los rodamientos aquí va el lubricante, y aquí va un sistema de sellado. Entonces, muchas personas hablan, tal como lo decía el colega que estaba preguntando, y habla del retén. Entonces, el retén es parte del sistema de sellado. El sistema de sellado, el sistema de sellado es una suma de qué cosa? Del retén, ¿ya? De condiciones de rugosidad, entonces, de tolerancias idóneas, ¿sí? Y este retén tiene que ser compatible no solamente con esta parte que es el, la- el contacto, ¿no es cierto? El área de contacto, sino también tiene que ser compatible con la temperatura de trabajo, con aspectos químicos del lubricante para que no se corroa, tiene que ser compatible también con el ingreso de contaminante, con el tipo de contaminante, con la temperatura de trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay fugas, esas fugas se generan en muchas ocasiones no porque el retén no pueda ser capaz de, de soportar, en este caso, el lubricante, sino que a veces se acintura por la presión del mismo retén, se acintura el eje y se empieza a generar una salida del lubricante porque hay un espacio, hay una luz entre el eje y el retén. Entonces, lo ideal siempre va a ser corregir a través de uno podría poner una camisa acá, una camisa o un buje, existen bujes especiales para poder compensar rápidamente la pérdida de material por desgaste en esa zona, ¿ok? Que se le llaman speed leave o se le llama también bujes antidesgaste, o derechamente enviar el eje a una maestranza para corregir esa desviación. Pero el colega me estaba preguntando, en este caso, el que me decía, oye, yo tengo fuga, pero voy a aumentar la viscosidad de mi aceite. ¿Qué me podría ocurrir? Al aumentar la viscosidad del aceite, lo que ocurre es que tú vas a aumentar la temperatura en la aplicación y en el rodamiento. Entonces, vas a trasladar por esta fuga, al aumentar la temperatura en el rodamiento, existe la probabilidad de que el rodamiento falle por aumento de la viscosidad, porque el factor capa, el factor capa aumentaría y te pide que ojalá llegue a 4 entre 4 y 1 pero no llegar a un factor capa sobre 5 sobre 6 sobre 10 porque eso podría generar una resistencia al giro. Mayor viscosidad, claro, te podría solucionar en parte de que el lubricante no salga de la zona por el lugar que tú me indicas, porque estoy teniendo fuga del retén, pero la solución está en corregir geométricamente esa parte y cambiar el retén, mejorar el sistema de sellado. Esa es la solución. Pero si tú quieres hacer algo momentáneo, ya ok, tú le puedes agregar, pero la falla se te podría trasladar al rodamiento, porque al aumentar la viscosidad le aumentan la carga de trabajo al rodamiento. Al aumentar la carga de trabajo del rodamiento, aumenta la temperatura de la aplicación y el lubricante se te va a diluir más rápido todavía. ¿Por qué? Porque vas a aumentar la temperatura bruscamente y la viscosidad va a disminuir bruscamente y la fuga se va a seguir incrementando y el rodamiento se te va a desgastar y va a fallar primero el rodamiento por problemas de lubricación excesiva. Mónica. Gracias, José Luis. Hay otras preguntas. ¿Cuánto es el tiempo en que empiezan a fallar los rodamientos sin lubricación? Instantáneo. Un rodamiento sin lubricación no soporta ni siquiera una revolución. Gracias. Dice, la viscosidad también está ligada con la propiedad para que no salga la grasa centrifugada y
¿esto está relacionado en alguna forma con el cálculo de capa? No entendí muy bien la pregunta. La grasa, la expulsión de la grasa en el interior del rodamiento es algo normal, ¿ya? Se supone de que los rodamientos abiertos, ¿ya? Tienen una curva de temperatura de trabajo donde imagínate que este es un gráfico, ¿ya? Vamos a hacer aquí otro dibujito. Los rodamientos que son abiertos, lo que ocurre en la práctica, esto es tiempo y esto es temperatura. Al principio aumenta su temperatura, mucho. Podría llegar hasta incluso 90 grados Celsius por una cantidad limitada de horas, para después bajar su temperatura y mantenerse estable, idealmente interna en el rodamiento entre 40 a 55 grados Celsius como máximo. Entonces, ¿qué ocurre acá? Acá, en esta zona, el exceso de grasa sale expulsada del rodamiento, pero por un efecto propio, porque el rodamiento necesita espacio para poder funcionar. Entonces sale expulsada y esa grasa queda alojada ya sea en el contorno de la chumacera, en el contorno de la tapa del motor, depende del tipo de aplicación, ¿ya? Y claro, efectivamente la fuerza centrífuga, como la menciona ahí, hace que el rodamiento expulse por el giro, ¿no es cierto?, ese exceso, por decirlo, ¿ya? Pero el factor capa se ve afectado única y exclusivamente por el aumento de temperatura. Entonces el factor capa en esta zona es menor porque la temperatura es mayor, pero después se estabiliza. Hay una variación del factor capa, sí, pero no es por el exceso, sino que es por la temperatura de trabajo que impacta en la viscosidad del lubricante, Mónica. Gracias, José Luis. Y la última pregunta que tenemos dice, en los últimos análisis de aceite hemos tenido observaciones de presencia de silicio y carbón. ¿Qué me hace indicar qué está pasando en la parte mecánica del reductor? Ok, bueno, ahí vamos a saltar a otro problema. Particularmente el reductor que trabaja con aceite, no solamente se preocupa el aceite, en este caso, no tiene solamente la misión de lubricar el rodamiento o los rodamientos que están dentro, sino también el reductor que tiene engranes eh, está viéndose afectado por esa situación del engrane. Ahora, cuando tú te encuentras con análisis de aceite, el análisis de aceite te muestra los desgastes que podrías tú tener en diversos tipos de, de elementos, ¿ok? Particularmente el carbón, ya, o el carbono que está presente, es parte del hidrocarburo, es una suciedad que en este caso tiene el aceite, el hidrocarburo propiamente tal, y y estos residuos se podrían generar también o te podrían mostrar que hay una falla o un mal estado del aceite y ese mal estado del aceite sí te va a perder o vas a perder capacidad lubricatoria. Entonces siempre es bueno tener los parámetros muy bien establecidos para después hacer, aparte de esos análisis, recuperación del aceite para poder mantenerlo en altos estándares. No nos olvidemos de que la norma ISO que existe para el control de aceite te muestra niveles de contaminación permisibles en función a la aplicación. Mónica. José Luis, si quieres la última pregunta, podemos seguir. Dice, Ajá. ¿la viscosidad de la grasa va a depender de la velocidad, la carga de trabajo del motor? La viscosidad directamente está afectada por la temperatura. No obstante, la temperatura, ya, por acá, la viscosidad, claro que también están vinculadas, todas esas variables están vinculadas, todas. Entonces, la viscosidad está impactada por la temperatura y la temperatura derechamente también se ve afectada por carga y también por velocidad. No obstante, la velocidad y la carga son inversamente proporcionales, es decir, entre mayores cargas en las aplicaciones, la velocidad tiende a ser menor por energía y a mayor velocidad la carga es menor. Pero estas dos variables impactan derechamente en la temperatura y la temperatura impacta en la viscosidad, por lo tanto, existe indirectamente un vínculo entre estas tres variables o dos variables particularmente que me consultas, Mónica.
Gracias, José Luis. Si quieres, continuamos y Ajá, ahorita avancemos. hacemos. Es correcto. Perfecto. Pero muy buenas preguntas. ¿Ah? Excelentes preguntas. Excelentes preguntas. Ok. Hablamos de la fatiga, ¿no? Fatiga de material. ¿Te ha pasado de que de repente escuchas tú? Yo vivo en Chile. Y acá en Chile es común los terremotos. ¿Ya? Los terremotos ocurren bastante, con bastante frecuencia. El último gran terremoto ocurrió el año 2010 acá en Chile. Y, y estructuralmente hablando, los edificios que colapsaron acá, era común escuchar la frase fatiga de material. Yo creo que tú también lo has escuchado. ¿Ya? Y la fatiga de material es algo que puede ser inducido o se puede dar de forma natural, porque el material no es eterno, ¿ya? Porque está sometido a cargas cíclicas o constantes por un lapso de tiempo no menor. Entonces la fatiga es algo que se puede dar. Y en el caso particular de los rodamientos, la fatiga subsuperficial o superficial, hay que ver cuál es su origen para que esto se evite, por decir, ¿ya? Carga o lubricación. Ahora, hay, hay un, hay un modo de falla que también es muy común en los rodamientos, que es el desgaste. Y fíjate que el desgaste, y lo conversábamos también la semana pasada, el desgaste abrasivo o adhesivo son dos tipos de desgaste que difieren en la causa. Mira, vamos a hablar primero del desgaste abrasivo. Cuando tú te encuentras con elementos de máquina rayados, tal como estamos viendo acá, estos son rayas. Estas rayas se generan porque ingresó un contaminante cuya dureza era mayor al del rodamiento o de la cara del rodamiento y quedó marcada, en este caso, la pieza, quedó totalmente marcada. Esta raya, de repente se podría manifestar este desgaste así. Ah, perdón, este es el desgaste, ahí sí. Entonces tú dices, oye, pero ¿por qué se puede haber dado este desgaste abrasivo? La respuesta es muy simple. El desgaste abrasivo se genera única y exclusivamente, se elimina si tú eliminas el ingreso de contaminantes sólidos. Y esto se logra única y exclusivamente con un sistema de sellado eficiente. Es decir, ese sistema de sellado tiene que venir, por una parte, con un sello o retén de aceite o de grasa, en este caso, óptimo, que podría ser, por un lado, de nitrilo, o podría ser de Vitón, que Vitón es la marca, pero es más conocido como Vitón, que es un material ya que tiene mejor comportamiento que el nitrilo. Cabe señalar de que el Vitón te podría costar 3 veces más que el nitrilo, pero existe una relación de que el sello no debiese costar más del 5% del rodamiento. Por ejemplo, si un rodamiento te cuesta, por dar un valor, 100, el sello no te va a costar más de 5. Esa es la relación. Es muy poca, es mínima. Y el de Vitón podría costar 10, quizás, 10%. Y tú dices, eh, es bastante económico el retén, pero para aplicaciones de ya temperaturas sobre 50, 60 grados, donde hay harto vapor, donde hay harta polución, o sí, cierto, bien digo, eh, es importante quizás mejorar el sistema de sellado, primero mejorando el tipo de retén, el material del retén. Pero el sistema de sellado no es solamente el retén, ¿no? El sistema de sellado también consiste en obtener una tolerancia dimensional del eje acorde para esa aplicación. Porque si esa tolerancia no es bien lograda y el eje está más desgastado de lo que necesitas, ¿qué va a ocurrir? Bueno, lo único que va a ocurrir es que la grasa va a pasar por debajo del retén. ¿Ah? Entonces la tolerancia tiene que ser adecuada. Y no solamente la tolerancia dimensional, sino también geométrica.
¿Y cuál es la diferencia? La dimensional es que la superficie, ¿no es cierto?, esté dentro de tolerancia, y la geométrica es que el eje no sea un huevo. ¿Ah? Si tú le das un corte al eje, el eje sea realmente cilíndrico. Y el otro tema importante es la rugosidad del eje. La rugosidad del eje. Entonces, estas condiciones físicas de sistemas de sellado son condiciones físicas, pero también hay que revisar particularmente que exista compatibilidad del lubricante con el sello, exista compatibilidad del sello o retén con la temperatura de trabajo, existe una compatibilidad con el ambiente si es que existen químicos que sea compatible. Entonces, si tú estás teniendo aplicaciones con desgaste abrasivo, es porque el sistema de sellado no es el adecuado. ¿Dónde tú te encuentras este tipo de problemas con mayor frecuencia? Por ejemplo, en plantas cementeras o en plantas mineras, o incluso también en plantas de celulosa, donde está la cal, donde está el cemento, el clinker, donde está todo lo que es polvo en suspensión, en gran manera. Es común encontrar rodamientos que duran muy poco y salen estos rodamientos totalmente desgastados, totalmente eh, con estas marcas, por decir. ¿No? Entonces, el rodamiento te podría durar mucho más tiempo, pero no lo dura porque queda expuesto a esta polución tremenda. Entonces, tú me dices, oye, estoy teniendo en los ventiladores de, no sé, de mi máquina que está en una planta de cemento, ¿ya? O en el molino estoy teniendo mi chumacera y, oye, mi chumacera, mis rodamientos me están durando muy poco y no sé por qué. Oye, saca tu rodamiento, revísalo y te vas a dar cuenta de que están todos rayados. Ah, ¿y cuál será la solución? La solución te la estoy dando, te la está dando la norma. Está entrando contaminante sólido, evita que eso ocurra. ¿Y cómo lo puedo evitar? Bueno, colócalo un doble sello, mejora el sistema de sellado, ¿ok? Y te vas a dar cuenta que al mejorar tu sistema de sellado, que la inversión económica es mínima, para lo que te cuesta el rodamiento o una detención, vas a duplicar o triplicar incluso la vida útil de tu rodamiento. Entonces, te das cuenta cómo estas cositas te van ayudando para que tu lubricante tampoco se contamine ni se mezcle. Porque, ¿qué ocurre? Se empieza a mezclar el lubricante con este sólido y es como una pasta abrasiva, por eso se llama abrasivo. ¿Ah? Esta pasta abrasiva empieza a pulir el rodamiento internamente, aumenta el juego, aumenta la soltura y tienes pérdida o falla por aumento de vibraciones. La explicación es que el desgaste abrasivo aumenta la vibración en la aplicación y la vibración es fatal para los rodamientos. Y el desgaste adhesivo es este tipo de muestra que estamos viendo acá, donde se desprende una parte, pero no es un desprendimiento uniforme, sino que es particular de alguna zona. ¿Y por qué ocurre el desgaste adhesivo? Se podrían dar por dos situaciones, por aplicaciones de aceleraciones bruscas, aceleración brusca, a ver, vamos por acá mejor para que se entienda, por dos situaciones. Se podría dar por partidas, aceleración, o por velocidades lentas. Vamos a explicar esto. Mira, la primera, es común, yo te digo, esto es común en casi todas las industrias que me ha tocado ver en muchos países, que cuando tú reparas un motor eléctrico, particularmente hablas de los motores eléctricos, probablemente tú lo puedes replicar a todo, el motor eléctrico se repara y después se hace una prueba en vacío que le llaman. Y esta prueba en vacío consiste en prender el motor eléctrico y que el motor eléctrico empiece a funcionar, y empieza a girar, pero sin ninguna carga, en vacío, sin nada. Bueno, el rodamiento se supone que internamente se genera una rotación del rodillo, rotación, o de la bolita, y una traslación al mismo tiempo. ¿Qué es eso? Vamos a ver acá. Se supone, aquí está girando el aro interior. Entonces, acá está el rodamiento y el rodamiento, esta bolita, gira, es decir, rota y avanza, ¿cierto? Esta bolita gira, 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 va girando y en la medida que va girando, va avanzando. Entonces, esto se llama
rototraslación. Ujú. Y cuando tú haces prueba en vacío, esta rototraslación no ocurre y se desliza. Es lo mismo, y lo conversamos en la clase anterior, es lo mismo que hacen los chicos jóvenes, digo yo. ¿Ah? Espero que tú no lo hagas, que cuando parten toman su carro, toman su vehículo, presionan a full el acelerador, ¿no es cierto? Y las ruedas del vehículo patinan y se levanta una humareda, ¿no es cierto? Que es el inicio brusco que tienen los vehículos y parten. Entonces, cuando tú tienes partidas rápidas en los motores, pues partidas duras, partidas bruscas, o en este caso partidas rápidas, o las pruebas en vacío derechamente, el rodamiento internamente hace ese patinaje. ¿M? Y ese patinaje de las ruedas, en este caso de los rodillos o de las bolitas, deja esas marcas. Entonces, no es recomendable que ustedes hagan pruebas en vacío porque te podrías encontrar con esta situación. Interfront está levantando la mano. No sé si está bien, Mónica. José, no, no, María Teresa. José, devuélvete una, por favor, para que les quiero hacer énfasis en algo del desgaste adhesivo. Los productos de Interflon, gracias a la tecnología MICPOL, tienen la propiedad de repeler el polvo. Como el MICPOL se adhiere al metal y tiene la propiedad de repeler el polvo, lo que nosotros nos hemos encontrado en en la mayoría de todas las aplicaciones que tenemos, donde nuestros clientes y sobre todo en rodamientos, es que ese ingreso por contaminación de polvo, los efectos son inferiores a que si fuera una grasa convencional, porque nuestra grasa, al repeler el polvo, evita que ese desgaste adhesivo se dé en las condiciones que normalmente se dan con otro tipo de grasas convencionales. Entonces, la ventaja de nuestra tecnología, muy enfocada en prevenir ese desgaste adhesivo que normalmente se da por el ingreso, pues, de contaminantes. ¿Tienes por ahí la imagen de eso o no la tienes a mano ahí de la tecnología MICPOL? Dame un momento y ya te la comparto, sí, te la Mira, comparto. lo que nos comenta María Teresa es una solución complementaria a lo que te estoy hablando. O sea, imagínate, o tú estás trabajando en una zona con alta polución. ¿No? Perfecto. Yo te digo de que el desgaste abrasivo, particularmente, el desgaste abrasivo, que es esta rayadura por ingreso de contaminantes, me atrevería a decir de que se lleva el mayor porcentaje de falla en lo que es lubricación, porque muchas personas descuidan un factor importantísimo, que es, en este caso, el sellado del rodamiento o el sistema de sellado. Y fíjate que vamos a agregar acá en esta presentación y cuando hablemos de buenas prácticas, lo voy a especificar también. Ok, tienes acá el retén, la tolerancia, la rugosidad, la compatibilidad, pero también particularmente vas a tener como ayuda MICPOL, porque MICPOL, de alguna manera, como tecnología, te ayuda a mejorar el sistema de sellado de tu rodamiento. Así que, pero muy oportuno el comentario técnico que de alguna manera nos comparte María Teresa, ¿no es cierto? Y a no olvidarse de que podrías tú evitar fallas ya de manera automática y maximizar la vida útil. Te invito, ahora ahí tú te colocas de acuerdo con los colegas de Interflon, haz la prueba. Identifica dentro de tus aplicaciones cuáles están fallando por este tipo de situaciones y podrías tener quizás cuatro o cinco aplicaciones, prueba en una y monitorea cómo se comporta la vida útil de ese rodamiento, ¿ya? Aplicando estas mejoras simples. Mira, voy a mostrar acá a ustedes, voy a dejar de compartir esta parte, me da un minuto. Ok. Turum. Entonces, en lo que es desgaste adhesivo, abrasivo en este caso,
María Teresa, si me puedes tú apoyar acá con lo que me estabas diciendo, por favor. Claro que sí, José. Nuestra tecnología básicamente lo que hace es recubrir el metal con un sólido. Es una lubricación sólida. Entonces, ese sólido penetra en el metal. Pero ¿cómo se hace que ese sólido penetre en el metal? Primero se micronizó, se llevó a partículas muy, muy bajas de 0,05 micrones para que ingrese en el poro del metal y para que ese sólido quedara pegado al metal. ¿Qué se hizo? Se cargó con cargas negativas para que por efecto de fuerza de atracción quede pegado al metal. Pero ¿qué pasa con esa polarización que se le ha hecho al MICPOL? Que tiene la capacidad de repeler el polvo. Entonces ingresa al polvo el silicio y lo que hace es repelerlo, ¿cierto? Entonces repele el polvo, entonces por eso tiene una mayor protección a este desgaste que cualquier otro tipo de lubricante, exacto. Y adicional, la tecnología avanzó hace más o menos en pandemia, la tecnología, se lanzó la nueva versión de la tecnología y no solo se polariza parte del sólido, sino parte de la base para que a nivel interno haga como un puente, como un colchón entre el metal para que se evite el contacto metal-metal. Básicamente así funciona y esa es la gran ventaja de repeler el polvo. Por eso es que esta tecnología es tan exitosa en ambientes que son, pues en todos los ambientes, pero en ambientes que son de mucho polvo, es donde se ven los beneficios de forma inmediata. Perfecto. Aquí sí hay colegas que trabajan en aplicaciones donde hay muchísima polución, ya tienes una mejora. Yo te digo acá que este tipo de desgaste es muy, muy, muy común. Tanto el de abrasivo, ¿ok? Como el adhesivo, las puestas en marcha y las aplicaciones de menor velocidad que son extremadamente lentas, de muy baja revolución. Hay que tener cuidado para no evitar, para que no pase de que no llegue lubricante. María Teresa, pero excelente tu complemento, te lo agradezco muchísimo. Yo no sé, Mónica, si hay alguna pregunta para pasar al otro modo de desgaste, o perdón, al otro modo de falla. José Luis, en el momento tenemos solamente una pregunta y dice, ¿el factor capa tiene relación entre la carga axial y la carga radial del rodamiento? Sí, lo habíamos conversado hace poco, que efectivamente existe una mezcla de conceptos, o más que un vínculo de la viscosidad con la temperatura, y tanto la carga, que ahí está incluida tanto la carga radial como axial, como también la velocidad, impactan en la temperatura y la temperatura a su vez también en la viscosidad, así que sí, claro que está todo vinculado, Mónica. Listo, José Luis, por el momento no tenemos más preguntas. Si quieres, podemos avanzar. Perfecto, mira, acá le voy a pedir también a María Teresa que pueda, mientras tanto, apoyarme, porque aquí yo voy a hablar de la corrosión por humedad, ¿ya? Y cuando hablamos de corrosión por humedad, es importante contar con productos que eviten esto. Vamos a hablar primero de la corrosión, pero generada por la humedad. Cuando tú te encuentras con rodamientos eh, que tienen esa forma, quiere decir de que el rodamiento trabajó, trabajó con, con agua, ¿ya? Y se podría generar en dos situaciones. Y lo que te voy a explicar ahora, anótalo para que no te pase. Mira, en una planta industrial se había hecho una planificación de mantenimiento con mucho tiempo con mucho tiempo. El mantenimiento, la detención de la planta estaba proyectada para enero y desde junio, julio de ese año anterior estaban ya planificando los repuestos, lo que faltaba, contratando las empresas que iban a hacer las maniobras, todo, absolutamente todo. Entonces, tenían la planificación, aquí estaban los equipos, que ellos tenían en bodega, tenían los repuestos. Habían repuestos que los tuvieron que comprar en el momento, entonces era compra de stock,
Y también habían repuestos que estaban otro stock que había de tiempo, por decir, stock almacenado. De hecho, habían rodamientos particularmente, rodamientos que ya llevaban más de 5 años en bodega. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió de que el rodamiento, eh, cuando fue a trabajar el rodamiento, o cuando lo quisieron colocar, el, el rodamiento cuando quisieron colocarlo, lo desarmaron, lo abrieron y estaba con muestras de óxido. Estaba con muestras de óxido. Y no lo pudieron montar porque el rodamiento que ya venía con muestras de óxido, si tú lo montabas así tal cual, el óxido es algo similar a un cáncer, por decirlo de alguna manera, donde en esas partes donde está presente el óxido son partes de posibles rupturas, de posibles fracturas. ¿Ok? Entonces, la forma correcta de poder cuidar tu rodamiento y evitar que fallen por corrosión es que tú hagas el hábito de hacer inspección en bodega y mantenimiento, las dos cosas. Inspección más mantenimiento 1 o 2 veces al año. Y te planifiques, sobre todo con los rodamientos de mayor tamaño, los más críticos, te planifiques en qué cosa, en revisarlos. Y al revisarlos, usted puede intervenirlos y evitar de que eso vuelva a o pueda generar una falla. Sí, está levantando José, la mano por ahí. sí, Sí, ahí para complementarte entonces con la tecnología MICPOL. No solo pues repele el polvo, sino que el mismo efecto lo hace con el agua. Entonces, perfecto. cuando tenemos rodamientos como en el estado en que tú nos dices que tienen temas de oxidación, nosotros normalmente al aplicar nuestra tecnología penetra incluso en el óxido, en los poros que no se ven, penetra y saca el óxido que está incrustado y que incluso puede que no sea visible al ojo humano. Entonces te acelera ese proceso como de volver a quitarle, obviamente, el óxido que no ha generado todavía procesos corrosivos intensos. Entra Ajá, y va penetrando y va como de alguna forma recuperando la pieza o alargándole la vida a lo que ya se había podido perder por la oxidación, cuando ya el rodamiento pues está con problemas de oxidación. Y obviamente si no está, pues lo va a proteger de este tipo de problemas porque va generando esa capa sólida de protección, excelente. entonces va a evitar que se presenten estos problemas. Nos ha Perfecto, pasado en aplicaciones muy recientes cuando cambian de tecnología a nuestra tecnología, inmediatamente uno la aplica y empieza a funcionar el rodamiento, empieza a sacar todo ese óxido. Nos pasó una aplicación que hicimos la semana pasada en una industria alimenticia donde es mucha exposición de agua y nuestra tecnología de una vez empezó a sacar todo el óxido que no se veía ni siquiera. Entonces nuestra tecnología también tiene esa gran ventaja. perfecto, perfecto. Mira, yo puedo mostrar el video que me has pasado, ¿cierto? Sí, claro, si quieres en otro momento para que lo tengas ahí en el momento Ah, que lo ok, consideremos. Ah, ok, tranquilo, ok. dale. Perfecto. Te fijas entonces, si tú quisieras prolongar la vida útil, mira, imagínate que te encuentras con esta situación en bodega. Bueno, tienes que hacer una limpieza del rodamiento, se puede recuperar. Hay solventes que te podrían brindar esta, esta solución, pero si estás en ambientes donde el agua y la humedad están presentes, tienes que mejorar el lubricante. Y ahí aplica totalmente lo que estábamos conversando. O sea, si tienes un lubricante, en este caso con esa tecnología que es MICPOL, que te permite no solamente aislar el sólido, sino también protegerlo frente a la presencia de humedad, la vida útil de los rodamientos van a ser, por supuesto, superior, mayor.
Entonces, la invitación está en que si tú te encuentras, imagínate, te encuentras con esta imagen, ya no hay duda, o sea, el modo de falla es corrosión directamente. ¿Y qué tengo que hacer? Yo no tengo que mejorar, en este caso, la tolerancia, no tengo que mejorar la técnica de montaje, no tengo que mejorar la cantidad de aceite o de lubricante que voy a colocar. No, hay que trabajar con lubricación que pueda ser repelente, en este caso para el agua, y también a su vez inspeccionar mis rodamientos en bodega para no encontrarme con esas sorpresas. ¿Bien? Entonces, esta norma te entrega herramientas prácticas para que tú evites, en este caso, que estas fallas vuelvan a ocurrir. Y te entrega una orientación de saber el por qué. Ahí tú puedes ver, yo estoy seguro de que probablemente tú has visto estas marcas. Estas marcas son por corrosión. Entonces, sobre todo ahí en países caribeños, centroamericanos, norteamericanos y algunas zonas de norte también, de acá de Sudamérica, eh, los niveles de humedad son altísimos, 70 o incluso 80 y más, dependiendo del país. Y la humedad, de alguna manera, que es agua presente en el ambiente, podría dañar tus rodamientos considerablemente y hacer que su vida útil sean muy, muy, muy bajas. Así que mucho cuidado con eso, mucha atención para que no te ocurra. Y la corrosión por fricción, a diferencia de la humedad, yo estoy seguro que tú has visto este tipo de marcas, son comunes. Ya. La corrosión de contacto es única y exclusivamente por un contacto inadecuado en el eje, ¿ya? O en la tapa. Y yo estoy seguro que todos hemos visto esta marca, por ejemplo, que estamos viendo acá abajo. Esto es por una tolerancia en el eje, mala tolerancia. Tolerancia inadecuada. ¿Ok? Entonces, tú quieres mejorar y no quieres que esto vuelva a ocurrir, bueno, mejora las tolerancias. Acá no tiene nada que ver la humedad, es la tolerancia inadecuada. ¿Te das cuenta? Que puede transformarse en una fractura final. Brinel falso. El Brinel falso es cuando tú dejas un rodamiento en posición vertical en una máquina. Imagínate que tú tienes un motor y ese motor está almacenado en bodega por años. Entonces, si tú no mueves manualmente el eje, lo giras o le haces pruebas, no en vacío, sino que pruebas con carga mínima, el rodamiento se empieza a marcar, empieza a haber una deformación plástica. Aquí hay deformación plástica por el peso del rodamiento acá abajo. Y eso se le llama Brinell, Brinelli o Brinell falso. Entonces, corrosión por humedad, presencia de agua, ya sea en el almacenamiento o en funcionamiento. Para evitar esto en el almacenamiento, hago inspección periódica y recuperación de equipos o de rodamientos. Y si es en aplicaciones de alta humedad en el ambiente, bueno, aplica prueba con MICPOL, en este caso grasas o lubricantes de Interflon, para ver cómo tú repeles esa humedad para que tus rodamientos tengan una vida útil más prolongada. En lo que es corrosión por fricción, que es decir, presencia de esta corrosión, se podría dar por una tolerancia inadecuada, tanto en el eje como en la tapa, y se empiezan a ver estas marcas, o en el tiempo se marcan plásticamente, se deforman plásticamente el aro interior, el exterior, con el peso del rodamiento, ¿sí? Mónica, voy a pasar ahora a otro modo de falla. No sé si hay alguna consulta. Sí, José Luis, tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo puedo saber el nivel de aceite que lleva una caja reductora en caso, en caso haya teniendo derrame por retenes? Ah, no, no, Pero no, no. si quieres ya le contestamos por interno, discúlpame. Esta le Perfecto, contestamos perfecto, por interno. perfecto. Sería, no habría otra, ¿cierto? Estaríamos. Es correcto, no tenemos otra por el momento. Perfecto. Ya hemos visto diversos modos de falla. Las imágenes que este muestra. ¿M? Las imágenes. Brinner falso. Este es otro tipo de situaciones que ocurren, que es la erosión eléctrica. No nos olvidemos de que las plantas son energizadas por o con electricidad. O sea, la electricidad está presente en todo. De hecho,
los grandes desafíos que existen en la humanidad es cómo yo genero más electricidad en el mundo para poder satisfacer la demanda que existe, ya sea domiciliaria, industrial. Entonces, estas fuentes energéticas que hoy día existen, como las turbinas o torres eólicas, eh, fuentes solares, ¿ya? U otras, lo que buscan es poder generar más electricidad para que ésta sea utilizada en el mundo, para iluminar nuestra vida en el fondo, ¿cierto? En el sentido literal, ¿ya? No, no esotérico ni mucho menos, sino que en el sentido literal, iluminar nuestro entorno. Entonces, la electricidad viene consigo o trae consigo también algunos riesgos, tanto humanos, o sea, tú podrías tener eh, descargas eléctricas que si no las controlas, podrías tener inconvenientes. Entonces existen tableros eléctricos y la electricidad genera pic de temperatura. Por eso, por ejemplo, la termografía, que es un elemento sintomático, que, que consiste en poder sacar fotografías con colores, te permite detectar, por ejemplo, en aplicaciones eléctricas, puntos de calor, puntos de temperatura, en tableros eléctricos, puntos de temperatura, ¿ya? Y en el caso particular de los equipos rotativos, te podrías encontrar con dos situaciones, que por un lado es el voltaje excesivo o la fuga de corriente. Entonces, cuando tú te encuentras con rodamientos, por ejemplo, con estas marcas que vienen a ser impactos ya irregulares en este caso, como cráteres pequeñitos, uno podría decir, oye, ¿y esto puede ser fatiga? No, no es fatiga, porque si te fijas en la imagen, es como si lo hubiesen disparado, con- le hubiese dado un golpe simplemente. Bueno, son golpes eléctricos. ¿De dónde podrían llegar estos excesivos golpes eléctricos o voltaje excesivo? Mira, se podrían dar por diversos motivos. Uno es por derechamente una alta de voltaje en el lugar de trabajo, y eso no es tan común hoy día, pero lo que es común es que las personas que hacen soldadura, ¿ya? Trabajos de soldadura, y no tienen una buena conexión a tierra, por ejemplo, en la soldadura, y estás trabajando, en este caso el soldador, la persona que está haciendo el trabajo de soldadura, la empresa, trabaja cerca de un equipo rotativo y no tiene una buena conexión a tierra, al momento de ejecutar la soldadura, podrías tener tú ahí impactos eléctricos en el rodamiento y marcarlos. Entonces, cuando tú te encuentras con fallas, estas fallas no son fallas, a diferencia de todas las otras que hemos visto anteriormente, las fallas que hemos visto anteriormente podrían ser fallas crónicas y reiterativas, porque tiene que ver con un sistema de sellado mal aplicado, con un lubricante mal aplicado, con una carga cíclica mal aplicada, ¿m? Por corrosión por sistemas de humedad que no fuiste capaz de controlar, por una tolerancia que estuvo presente en todo momento. Entonces podemos decir de que las otras fallas que hemos visto hacia atrás eh, son muy, muy comunes y a veces podrían ser hasta crónicas. Y espero que con este taller ya puedas tú detectar algunas y romper ese patrón para que no te vuelva a ocurrir. Pero en el caso de la electricidad, particularmente estas fallas son puntuales. No es común de que tú todos los meses estés sacando rodamientos con fallas eléctricas, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con los trabajos que haces tú en caliente, soldadura, sobre todo en las plantas industriales, que no las hagas cerca de los equipos rotativos, o si te toca hacerlo, porque no hay otra opción, derechamente tú trabajes con una buena conexión a tierra, porque si hay fuga, de este caso de electricidad, va a impactar al rodamiento y fallan. Este impacto de calor que reciben los rodamientos a través de una fuga de voltaje excesivo daña el lubricante. No hay lubricante que sea capaz de soportarlo. Entonces el rodamiento queda expuesto, la grasa se degrada completamente y el rodamiento al tener estas marcas empieza a tener aumento en vibraciones. No te olvides de que todos estos modos de falla, todo lo que hemos visto hasta acá, es decir, todo modo de falla, se traduce en un impacto geométrico en la parte interna del rodamiento. Y este impacto geométrico genera un aumento en las vibraciones. Y este aumento de las vibraciones finalmente lo que hace
es que el rodamiento falle. Entonces, para evitar esto, tengo que evitar el modo de falla. ¿Ya? Eso sería el exceso de voltaje, y esta es la forma que tiene. ¿Ya? Y la fuga de corriente, aquí le podríamos poner corrientes parásitas, se generan porque hoy día particularmente los variadores de frecuencia que están presentes en casi todas las aplicaciones tienen corrientes parásitas, y estas corrientes parásitas buscan el canal más fácil para poder llegar a tierra, y habitualmente pasan por el rodamiento. ¿Ya? Y al pasar esa corriente parásita por el rodamiento, por problemas de una mala conexión a tierra, eh, el variador de frecuencia genera estas corrientes parásitas, pasan por el rodamiento y se genera un arco de soldadura, y tienes estas imágenes, por ejemplo, cuando tú te encuentras con rodamientos que tienen estas marcas, como las que estamos viendo en esta fotografía, esto no es ni fatiga subsuperficial, te das cuenta que es muy diferente, no tiene nada que ver con lo que sea una fatiga en la superficie tampoco, ni desgaste, te das cuenta que es muy diferente, tampoco hay corrosión presente acá, ¿ya? Esto es una muestra muy particular. De hecho, yo creo, yo me atrevería a decir de que este tipo de falla o este modo de falla es como el más sencillo de identificar. ¿Ya? El modo de falla por corrientes parásitas es el más sencillo. La grasa se coloca de color verde en muchos casos, se degrada en su plenitud porque es como, es como un verdadero arco de soldadura, ¿ya? Y el rodamiento queda totalmente marcado. Entonces, claro, perfecto. Yo identifico rápidamente las corrientes parásitas, pero la pregunta que uno se podría decir, ok, yo la identifiqué, pero ¿qué puedo hacer? Evítalo. Y tú podrías decir, ah, pero ¿cómo lo puedo evitar? No, conectando muy bien a tierra, eh, el variador que tenga una buena caída a tierra, y esta corriente parásita la canalice de buena forma para que vaya esta masa a tierra y no pase por el rodamiento. Me recuerdo en una de las tantas clases que he dictado, que tenía un colega y un alumno que trabajaba en mantenimiento de una empresa de barcos, ¿m? De botes, lanchas. Y me decía, claro, ya, ¿y cómo yo hago una buena aislación a tierra si tengo todos mis equipos en un barco? Todos mis motores están flotando. Dime, ¿cómo hago una buena conexión a tierra? Me hizo una muy buena pregunta. Hasta ahí quedé, no había que responderle. Entonces, la solución real, aparte de poder hacer una muy buena conexión a tierra, una masa a tierra, tú podrías simularla, ¿no es cierto?, en embarcaciones, y también canalizar toda esa caída. Lo que te quiero decir es que no siempre es lograble esta buena conexión. Entonces, existen soluciones paliativas, complementarias, que protegen el rodamiento. ¿Y cuáles son? La primera es, hay gente que coloca, por ejemplo, aquí está el motor, aquí está el eje, aquí está el rodamiento delantero y este el rodamiento trasero, y aquí va el acoplamiento. Entonces, la corriente parásita casi siempre sale por el rodamiento delantero habitualmente, ¿ya? Y sale acá. Entonces, acá colocan rodamientos cerámicos que le llaman, ¿ya? ¿Y cuáles son los rodamientos cerámicos? Los rodamientos cerámicos, existen tres tipos de rodamiento, o cuatro en realidad. Está el rodamiento totalmente cerámico, que tanto el elemento rodante, bolita, ¿ya? Como las pistas, aro exterior, aro interior, todo absolutamente cerámico. Existe el híbrido. Híbrido. El rodamiento híbrido es el que la bolita es cerámica y este tipo de elementos complementarios como el aro interior y exterior son comunes y silvestres de acero, como el que conocemos habitualmente. ¿Ya? Y el tercero es el recubierto, que tiene una capa que tiene hidróxido de aluminio, que en el fondo lo que hacen, las bolitas son exactamente de acero, las comunes y corrientes, pero el aro interior se recubre con esta sustancia. ¿Y cómo se recubre? Bueno, existen tratamientos químicos que en el fondo lo que hacen es colocar estos aros, me imagino yo, en una tinera, ¿ya? En un recipiente donde está todo este hidróxido líquido, y se deja una cierta cantidad de tiempo, unos minutos, no sé, y, y tú logras una penetración de este hidróxido en las capas del, del aro interior o exterior, dependiendo de la marca y el tamaño del rodamiento, y queda con ese recubrimiento, que en el fondo lo que hace ese recubrimiento es que cuando
trate de pasar, en este caso, la electricidad por acá, la corriente parásita está bloqueado, lo bloquea, ¿ya? Lo bloquea. Entonces, el hidróxido de aluminio viene a ser una muy buena solución y económica también. Porque, por ejemplo, si un rodamiento común y silvestre, un rodamiento estándar, te cuesta 10, el cerámico te va a costar 100 o 50. El híbrido te va a costar 50, decía 5 veces más. Y el de hidróxido de aluminio, el que tiene recubrimiento, no te va a costar 10, te va a costar 12 o 13, o sea, un 20% más, que es poco en realidad para la solución. ¿Ya? Y existen otras soluciones, ¿ah? Donde, por ejemplo, hoy día hay marcas de motores que le colocan ese recubrimiento de aluminio al eje, no un eje de aluminio, sino que está recubierto por hidróxido de aluminio. ¿Ya? Yo no sé cómo funcionará. Lo que me llama la atención, no digo que sea malo o bueno, pero se supone que los ejes se van desgastando. Entonces el hidróxido de aluminio, que en el fondo viene a ser una película que está cubriendo el eje, no es eterna. Entonces se puede perder y al final igual empieza a correr, a pasar la corriente parásita. Y lo otro que hacen algunas personas es colocar una escobilla de aluminio al lado del rodamiento, un anillo de aluminio al lado del rodamiento, y también evita el paso de corrientes parásitas. Entonces, todas estas soluciones, todas estas situaciones que te estoy contando, eh, o te estoy presentando, son eh, mejoras que existen en la práctica, pero lo ideal es que tú puedas mejorar la conexión a tierra. Pero eso nunca es 100% lograble, por decir. Ya no es 100% lograble. Eh, Mónica, quiero pasar a otro modo de falla. Yo no sé si hay preguntas. Sí, José Luis, hay una. Dice, eh, ¿cuánto es el porcentaje más o menos del voltaje que se debe alimentar a un motor para que tenga esa falla, para que, pues aquí dice, para que tenga esa falla por alto voltaje? Ah, no, por alto voltaje, el alto voltaje no viene asociado habitualmente por la aplicación directa en el motor. Viene siempre por agentes externos, más que nada, como te explicaba, que podría ser un trabajo de soldadura cercano. ¿Mm? No tengo el valor Listo, exacto, pero no se da por ese motivo, por decir. listo, José Luis, si quieres podemos pasar al otro Perfecto, punto. perfecto. Mira, esta es la quinta, esta es la quinta o quinto modo de falla, que es la deformación plástica del rodamiento. La deformación hay que tener presente de que todo, no, todo se deforma, pero hay dos tipos de deformaciones. Está la deformación elástica en los materiales y está la deformación plástica. Y existen estudios que se le hacen al acero y a los diversos tipos de materiales. Las personas que estudian esto, sobre todo, bueno, los que estudiamos ingeniería de alguna manera, tenemos algún ramo por ahí de resistencia a material y nos muestran la curva. Y a veces hacemos hasta ensayo de la probeta, ¿no? Donde estirábamos la probeta de tracción y veíamos cuando ya se deformaba esta probeta en el tiempo, eh, y hacíamos los cálculos de esfuerzo o tensión. Entonces, todos los materiales tienen un límite elástico de deformación y en el particular caso de los rodamientos ocurre lo mismo. Pero si tus esfuerzos externos exceden la capacidad, en este caso, de soportar, esa deformación ya no es elástica y se transforma en deformación plástica. Es decir, esta deformación elástica que ocurre que cuando tú le aplicas una carga, se deforma, tú dejas de aplicar la carga y vuelve a su estado, eso significa deformación elástica. En la deformación plástica lo que ocurre es que la carga puede ser superior al límite y lo que va a ocurrir es que se va a deformar constantemente el metal, plásticamente. ¿Sí? Entonces, esta deformación plástica viene, o se podría dar por una sobrecarga o por la indentación de contaminantes. Voy a explicar la diferencia. En este caso, la sobrecarga se podría dar por impactos, ¿no? Impactos, este tipo de impactos, que no están asociados
habitualmente no están asociados a la operación. La deformación plástica viene dada por una manipulación inadecuada del rodamiento. Y esta manipulación inadecuada podría ser que el bodeguero, por ejemplo, tenía el rodamiento y se le cayó, ¿ya? O la persona que iba a hacer el montaje, en vez de utilizar un- una herramienta adecuada, lo hizo a golpes y esos golpes fueron extremadamente fuertes, o derechamente se manipuló con excesiva fuerza. Entonces, el montaje inadecuado, el montaje inadecuado podría también venir por esta situación. Por ejemplo, mira, hace años atrás, eh, en una empresa que trabajaba en el rubro de la madera, tenía un problema que los rodamientos le estaban durando 3 días aproximadamente en un equipo X. Y se empezó a investigar el porqué y se veía de que la jaula estaba deformada, tal como tú estás viendo acá, pero esta jaula no está tan deformada como la que te estoy mencionando yo, era una jaula que, un canastillo extremadamente deformado. Entonces, el modo de falla era por deformación plástica de la jaula. La jaula estaba deformada plásticamente durante prácticamente el principio de la operación. Entonces, en el montaje estaba el problema. Entonces fuimos a investigar ya, ok, le preguntamos en este caso a la persona que utilizaba estos rodamientos, le dije, oye, ¿cómo haces tú el montaje de los rodamientos? Entonces, el amigo lo que hacía, tenía una tineta, un, un envase, donde estaba el aceite en la parte interna, y este aceite lo calentaba hasta que empezaba a burbujear, sin control de temperatura, y llegaba a fácilmente sobre 250 grados Celsius. Entonces, la jaula de ese rodamiento, que, no, que era de poliamida, en una jaula bastante blanda, a esa temperatura bastaba que estuviera un minuto y se deformaba. Entonces había ahí un procedimiento inadecuado, una manipulación inadecuada, ¿te das cuenta? Entonces tú en el montaje puede ser a través de golpes, quizás calentar excesivamente un rodamiento, más de 100 o 110 grados Celsius, utilizando herramientas inadecuadas, dándole golpes en lugares donde no corresponden, o simplemente botando los rodamientos en lugares donde no debiesen estar cayendo ni teniendo ese tipo de impactos, generan una deformación plástica. Y esa deformación plástica finalmente se traduce en una falla en el futuro, una falla prematura. Entonces, cuando tú ves rodamientos que han sido maltratados, quedan con esa forma y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ya? Ahí tienes otras imágenes donde los golpes de alguna manera muestran. Y es interesante porque cuando tú haces la investigación y preguntas, oye, pero ¿qué crees tú que pasó? Y esta imagen que está acá, por ejemplo, tú ves que evidentemente aquí al rodamiento lo torturaron prácticamente. Entonces tú le preguntas a la persona qué pasó y te quedan mirando con una cara, la misma cara del gato con botas, cuando te ponen esos ojos de gato que yo no he hecho nada y no sé qué pasó. Oye, pero es evidente que al pobre rodamiento casi lo mataste. Entonces, hay, hay que, hay que tener la prueba ahí, ¿ya? Hay que tener la prueba. Hay que, hay que revisar muy bien, hay que saber cómo eso se puede eh, evitar, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Pero esto es la deformación plástica, ¿ya? Y la indentación de partículas, a diferencia del desgaste abrasivo, el desgaste abrasivo es el ingreso de contaminantes en tamaños muy reducidos que se mezclan con el lubricante y hacen esta pasta abrasiva que finalmente desgasta uniformemente y raya el rodamiento. La indentación por, por contaminantes ocurre porque se pudo haber generado, ¿ya?, un ingreso particular de una pieza y esa pieza quedó expuesta en el aro interior y se empezó a marcar, ¿ya? Y ahí quedaron estas indentaciones irregulares, por ejemplo, y hay que identificar de dónde pudo haber ingresado este material, ¿ya?
Entonces, cuando pasaba el rodillo, esto se iba marcando. Entonces, hay que ver cómo evitamos, en el caso de la indentación, este paso. Es lo mismo que cuando tú, por ejemplo, quieres fabricar una arepa, quieres prepararte una arepa, quieres prepararte un pan o o algún X alimento con masa de harina, lo que sea. eh, y tú colocas sobre la mesa no es lisa, por decirlo, y colocas la masa en la mesa. Si la masa es irregular, en este caso la mesa, es irregular en este caso la base, no es lisa. Cuando pases tú, empieces a aplanar la masa va a quedar totalmente marcada. Esto es lo mismo. Cuando hay ingreso particular de alguna pieza que pudo haber sido por algún descuido, eso generó esa indentación. Entonces, tampoco es común este tipo de fallas, ¿ya? Pero cuando tú te encuentras con deformaciones internas, es porque ingresó un particulado, se quedó el aceite, la grasa, no, ingresó algo que nunca debió haber ingresado, ¿ya? Y la fractura, que es el último modo de falla, la fractura es cuando tú te encuentras con este tipo de situaciones, ¿ya? La fractura forzada es por el exceso de carga. Me atrevería a decir de que ante cualquier fractura forzada, siempre antes podría haber corrosión presente en la zona, podría haber fatiga, ¿sí? Pero si no hay nada de eso, y esto está limpio, por decir aquí no hay desgaste ni nada, ni hay corrosión, solamente hay una fractura, esa fractura siempre está eh, asociada a impactos. Y la fractura por fatiga está asociada a que existe fatiga subsuperficial que no la pude detener, ya no me di cuenta antes, y el rodamiento salió fracturado. Y el agrietamiento térmico, que es la última, es cuando el rodamiento queda expuesto a trabajo sin lubricante y su temperatura es tan alta como de fundición prácticamente que tú llegas a tener ahí, ¿no es cierto?, una, un cambio de color, ¿ya? Que se le llama agrietamiento térmico. Bien, ok, yo voy a dejar esto hasta acá. La próxima clase yo les voy a mostrar el procedimiento de montaje, o sea, procedimiento de inspección y análisis, según lo que hemos visto hasta acá, cuando se suba esta clase a a la página de Interflom Latinoamérica, te invito a que estudies esta clase y la anterior. Y la próxima semana te voy a mostrar el protocolo paso a paso de cómo hacer un correcto análisis de falla y también te voy a mostrar cuáles son las mejores prácticas, en este caso de lubricación, que tú debes aplicar para que tus rodamientos no fallen. ¿Ya? Eso, y ahí vamos a dar también más indicaciones de lo que será la prueba de certificación. Mónica, Mónica, querida Mónica. José Luis, aquí estoy. Bueno, tengo varias preguntas. La primera dice, ¿cómo se puede evitar que la corriente pase hacia el rodamiento? Bueno, no se puede evitar que eso ocurra, lo único que se puede hacer es bloquear el paso con un anillo y con todos los otros elementos que hemos conversado acá. Perfecto, dice, con respecto a rodamientos de motores eléctricos, ¿influye si son con tapa metálica o de jeve? De nuevo, por favor. Sí, dice, con respecto a rodamientos de motores eléctricos, ¿influye si son con tapa metálica o de jeve? S- eh, bueno, a ver, en el caso de los rodamientos que vienen con tapa, la tapa de metal tiene una aplicación para situaciones de mayor temperatura, eh, mayores velocidades de trabajo y el otro tipo de tapa, que me imagino que es de caucho, es para aplicaciones de mayor polución. Pero mira, voy a compartir con ustedes en el chat lo siguiente. Dame un minuto, por favor. Te voy a mostrar acá algo. Y de hecho también, por supuesto, quienes estén interesados,
Yo, dame un minuto, para responder con detalle esa pregunta. Mira, ahí tienen que ustedes inscribirse en este super canal. Yo tengo un canal para tener un par de suscriptores más. Mira. Pero aquí tengo un video donde respondo esa pregunta. Mira, aquí yo te hablo de cuáles son las Estoy diferencias. seguro de que Ahí está. alguna Cuáles son la diferencia entre lubricar entre uno y otro, tal como me estaban preguntando. Así que yo te voy a compartir acá en el chat el video para poder responder esa pregunta y la persona o las personas que necesiten o quieran verlo lo puedan realizar sin problema, Mónica. Listo. Dice, ¿habrá una fórmula exacta para calcular la cantidad de grasa que se le puede aplicar a un rodaje y a un jar de chumacera? Sí, y lo vamos a ver en en la clase de la próxima semana. Listo, José Luis. Por el momento no tengo más preguntas. Perfecto. Eh, María Teresa, no sé si quieres tú dar algunas indicaciones finales para ir cerrando en lo que hemos visto y lo que se viene. Claro, no agradecerles a todos la participación en este taller. Dentro de 8 días los esperamos por el mismo link a las 7 de la noche, hora Colombia y Perú. Y bueno, y los otros países suman y restan las horas. Les recordamos, por favor, diligenciar la asistencia en el link de asistencia para recibir el certificado de asistencia. Es necesario que diligencien los 3 días, las 3 sesiones para recibir el certificado. En tal caso que no hayan podido asistir a alguna, la hacen por YouTube y en la próxima clase que les pasemos el link para presentar el test, pues se les brindará el certificado el certificado de aprobación a los que pasen pues el test. Muchas gracias a todos. José, Luis, nuevamente infinitas gracias. Y A bueno, ustedes. nos escuchamos y nos vemos dentro de 8 días.